buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a... Ay, no, pero si el domingo va a estar de la fregada. Bueno, gracias a Dios que es viernes. Y Oiga, ¿qué pasó con los británicos? Ese Brexit, estaban las apuestas en Las Vegas 90-10. Más adelante se pusieron 80-20, pero digo, todo el mundo estaba a favor de que no iba a suceder nada. Yo me puse a leer todas las columnas políticas, me puse a ver todo lo que pude, y todos, incluyéndome a mí, decíamos que estaba muy apretado, que 2, 3, 4 puntos, pero que al final se quedaban porque no les convenía salirse de la Unión Europea. Y cuando pácatelas, pues son 4 puntos. Si usted verifica, pues son muchos votos, muchos votos. Hay unos pubs donde están unos chavos muy emocionados y muy contentos, y otros, bueno, están muy tristes. Aunque dicen, ahí viene ya también cómo votaron en Escocia, cómo votaron en Irlanda, cómo votaron en Londres, todo viene como fue la votación. Pero hubo una cosa que a mí me llamó enormemente la atención: jóvenes y adultos. Esto es así como Bernie Sanders con Hillary Clinton. Bueno, pues los jóvenes estaban a favor, y los mayores estaban en contra, ya no querían, ellos querían Brexit. Bueno, pues ya se dio el Brexit y no pasó nada. A ver, ¿qué sucedió? Todo el mundo dijo, es que se va... A los europeos se les cayó la bolsa 10%, 12%. Son 27 países que van a tener ahora que negociar con el país 28, que es la Gran Bretaña. Cameron tiene de aquí a octubre para irse, porque ya es la renuncia, ya viene el nuevo. Y durante los próximos 2 años va a seguir todo igual. ¿Por qué? Porque es la distensión para que ellos puedan salir de la Unión Europea. La Unión Europea tenía muchas cualidades y virtudes. Nosotros no las entendíamos, pero imagínese usted una Segunda Guerra Mundial en que se mataron todos contra todos en esos países. ¿Cómo diablos iban a cicatrizar las heridas y a lanzarse en una aventura que era la Unión Europea con 28 países, con una moneda que era el euro, todo lo que usted ya se sabe? Pero bueno, pues ayer así como que el desencanto allá en Europa. Pero aquí pues salió Luis Videgaray, que nos va a recortar 31,000 millones de pesos. Pero que usted no se preocupe porque estamos blindados, hijo de su madre. Qué bueno que tengamos plan A y plan B. Este país es maravilloso. Nadie está en desacuerdo, todos estamos contentos, emocionados y felices. Y que el dólar, no nos preocupemos, que tenemos 177,000 millones. Imagínense, somos inmensamente ricos. No sé, bueno, ahí dijo muchas cosas. ¿Serán ciertas o no serán ciertas? Pero pues no, yo no veo que haya cambiado nada. Ahorita, por ejemplo, venía yo aquí en Ejército Nacional, está cerrado Ejército Nacional porque los de Morena o los de no sé quién llegaron con todos los autobuses, se plantaron ahí, los vehículos de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública no los dejan pasar, y entonces nos fregamos todos. Pero Ejército Nacional nunca hay marchas, maestros. Bueno, le platico rápido. Ay, este es un anuncio maravilloso. Ay, no, a mí me encantan los anuncios. Mire, me encantan los anuncios del PRI, que no les entiendo. A los del PAN tampoco, a los del... El del PRD sí. Frijol con gorgojo no se me va a olvidar. Pero este es un anuncio maravilloso. Es un anuncio que seguramente el señor director de la Lotería Nacional, que es un muchachito imberbe, no sé ni para qué lo pusieron, se le ocurrió este anuncio. Pone a una señora así popofona y dice, yo compro lotería para apoyar la asistencia pública. Usted no compra lotería para apoyar a nadie, usted compra lotería para ser millonario, para soñar esa noche que pueda ser muy rico. Lo del Brexit, 52-48, estamos preparados, nosotros los mexicanos no tenemos broncas, va a haber un recorte de 31,000 millones, pero no a Pemex, ¿eh? A mí qué me importa que recorten a Pemex, si recortan a Pemex me vale un soberano bolillo. Si ya Pemex no existe, Pemex no existe. Pemex era así como la soberanía de los mexicanos, ¿se acuerdan? Ni el charrito aparece, carajo. Bueno, mandaron hasta el... ¿Qué es? Concuño, no sé qué, de Salinas, no sé por qué es. Bueno, lo de los maestros con lo de Nuño, ay, a mí eso ya me duele la cabeza, ¿eh? A ver, la coordinadora es la CENTE con C, y el CENTE con S es el de Juan Díaz de la Torre, que era el gato del Baester Gordillo, y ahora también fue gato de Choifet, y ahora es asesor de Nuño. Junto con Otto Granados Roldán, que es el rudo
el que dice, no vamos a claudicar, duro contra todos estos. Entonces Nuño, que es así como, pues no sé, algo le pasó, creyó que esta era la forma y la manera, pero la coordinadora está en movilizaciones en el sur. Y entonces los del CENTE, los del Baester Gordillo, los de Juan Díaz de la Torre en Monterrey, pues brincaron, dijeron, si estos güeyes van a negociar, nosotros también negociamos. Y ahora van a negociar otras ciudades. Bueno, es que esto, bueno, no, les crecieron los enanos en el circo. Yo no sé qué van a hacer. Osorio Chón se mete a una reunión con los de la coordinadora, ya sin Rubén Núñez. Rubén Núñez lo tienen ahí encerrado por lavar 131 millones de pesos, está encerrado allá en Hermosillo. Los 131 millones de pesos se los dio, o se los dieron ahí en la Secretaría de Gobernación, Luis Miranda, o se los dio Gabino Cue, porque los anteriores no. Recuerda usted que todos ahí apoquinan. Diodoro Carrasco, que ya ahora es panista, es el secretario de Gobierno de Rafa Bala, pues era también de los que alimentaban todo esto, que ya tiene 30 años y no sé cuántas cosas, pero bueno. Se sientan a negociar 2 horas y media después, dice, me quedo con muy buen sabor de boca. ¿Arreglaste algo? No, pero nos vemos el lunes a las 18 horas. Fíjese, el lunes a las 18 horas, por eso están las movilizaciones en todos lados. No se han quitado en ningún sitio, en ningún lugar, incluyendo la Ciudadela. Pero, ¿qué es lo que pasó? Si me estoy sentando a negociar, no terminamos de negociar y me sigo, pues, todos los demás días, tratando de desactivar el domingo. El domingo no se nos vaya a olvidar, es una fecha simbólica para los mexicanos, que es Ayotzinapa, aunque ya se nos olvida, porque ahora Nochistlán ya se nos encimó, porque esa es otra tragedia. ¿Cómo les gritaban los policías federales? Dice Enrique Galindo que ellos de veras estaban muy bien portados. ¡Pinches guarachudos, quítense, cabrones! Yo cuando oí la grabación dije, ¡en la madre! No, pues si estuvieron rudos los federales también, y los balazos. Bueno, pero a mí lo que me inquieta es que el lunes a las 18 horas se van a volver a sentar y no van a arreglar nada. No van a arreglar nada. Entonces, pues no sé cuál va a ser la salida. Deben de tener un plan B, porque este plan A pues ya hizo agua, ¿eh? Ya hizo agua. Y si los del CENTE se soliviantan y se levantan, puta, ¿quién los va a aguantar? Entonces van a tener que sacar ya, ahora sí, al Baster, porque la encerraron para que no hicieran ningún cohete y ahora pues se van a unir todos y se van a reunir todos. Y este domingo vamos a tener las marchas, ahorita vamos a hacer un programa sobre marchas y manifestaciones, ya están nuestros invitados. Pero esto de las marchas está muy raro. Ya sabe usted, López Obrador manda a Jacob Polensky para que la reciba Mancera. Y como no la recibió, eres un títere. ¿Pero qué te pasa? La recibió Patricia Mercado. Ahora, ¿por qué no fuiste tú? Y te hubiera recibido Mancera. Pero tenía que recibir a Jacob. Me acordé de la Brugada, ¿no? La Brugada no era la candidata, era Juanito, ganó Juanito, se enfermó Juanito, le dio un infarto, llegó con Ebrard y ya tenía 3 infartos. Este güey no pudo ni subir la escalera y llega al programa y me dice, no, pues ya no, ya me infartó el doctor Ebrard. Y ya, la Brugada era la mera mera. Entonces otra vez en esta ocasión no entiendo a López Obrador, pero el domingo pues va a haber marchas, va a haber manifestaciones, porque no hemos podido negociar. Yo recuerdo que los priistas eran muy buenos operadores. ¿Qué les pasó? No sé. Oiga, lo de Quintana Roo es una vergüenza. Francisco González Canto, que es el dueño, es ex gobernador. Borge, gobernador, que es el empleado de Francisco. Ulises Ortiz lo mandan por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, otro exgobernador. Ese perdió porque perdió con cuando ganó, ¿quién ganó? Gabino Cue. Y mandan a otro, al gordito Manuel Andrade, al de Tabasco, 4, y Carlos Joaquín solito les ganó. Pues entonces los britas, ¿qué les pasó? ¿O qué les sucedió? 4 güeyes que no pudieron. Así de fácil. Bueno, Beto, Beto ha sido maravilloso. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se llama este güey? Zambrano, ¿no? El presidente de la Cámara.
Es que es perredista priista, es así como la mezcla, ¿no? Cuando está con César Camacho, y cuando no, está con Chucho Ortega, no, pinche Basabe, que se vaya, es gerente. Y ya saben que contrataron un gerente Basabe, pues lo tenían que correr. Pero ¿qué sucedió con el veto? Cuando viene lo del veto, yo me emocioné, de veras me emocioné, dije ya, 29 y 32. No, el 32 porque los empresarios fueron a Los Pinos. ¿Se acuerdan de la marcha esa ahí de todos trajeados y de corbata, ahí en el Ángel? Ya se echaron su choro, no los pelaron. Pidieron audiencia, fueron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo nosotros? Millones de mexicanos van a tener que dar su 3 de 3 por utilizar recursos públicos. No es cierto, eran ellos. Pablo Escudero los metió a ellos, pero ahora Pablo Escudero no sé qué va a decir. Pablo Escudero dijo, para que haya corrupción debe de haber 4 manos, el que da y el que recibe. Los empresarios deben de ir a 3 de 3. Y ahora van a recular, porque dijo Emilio Gamboa que sí, que está mal redactado. Ay, puta, lo que sobran son correctores, güey. Ahí tienes no sé cuántos asesores corrigiendo todo, que tenga la sintaxis, los acentos, que realmente esté de acuerdo con los artículos de la Constitución. Bueno, pues no. César Camacho dijo que sí, que el presidente ahorita estaba analizando todo eso, pero que sí se va a hacer. A ver, pero el 32 es el de los empresarios y el 29 es el de nosotros. 600, 400 mil o no sé cuántas, no sé, 600 mil, pónganle más de 600 mil, que pueden decir que 3 de 3. 3 de 3 es una simulación, porque usted ya sabe, hace su nominal, pone ahí 100,000 pesos mensuales, porque nunca he visto un político que gane más de 100, 120, paga sus impuestos. En la de conflicto de interés dice, no conozco a nadie en OHL y no conozco a nadie en IGA, y ya también, conflicto de interés. Pero la patrimonial, puta, el banco es de mi esposa, ese es Duarte, el de Chihuahua. O las herencias. Yo cuando vi a Murat todo lo que le han heredado sus papás, pues yo me acordaba que era un pobre diablo, y ahora todas las herencias, dice usted, no, pues, la 3 de 3 es una simulación. Pero la 3 de 3, ellos van a hacerla, pero fíjese con qué precaución. Ellos decidirán si se da a conocer o no. ¿Y por qué van a decidir si se da a conocer o no? Por la simple y llana razón, fíjense, esto es maravilloso, de que vayan a ser secuestrados. Ay, güey, pues ¿cuántos se han robado? ¿O cuánto es lo que están escondiendo? ¿O de qué estamos hablando? Porque si van a secuestrar a uno de estos güeyes es porque robó mucho. Bueno, pero no, la 29 no, la 32 sí. Pero ayer me llamó la atención. Aparece el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, era el chaparrito. Y Eduardo Sánchez el alto. Con ustedes, así, fíjense bien, con ustedes, Eduardo Castillejos. Humberto Castillejos, consejero jurídico de la presidencia. Ese no es un vocero, compadre. No. Ese no es un vocero. Ese es un maestro de ceremonias, no jodas. Te voy a decir lo que es un vocero. Ponte a ver a los voceros de los gringos, ponte a ver a los voceros de Obama, y te vas a dar cuenta de que tampoco son los de... Calderón puso al güey que es Max Cortázar, que era baterista, y después puso a La Sota. O sea, una desgracia los dos. Digo, ¿qué vocería había? Con David López, por eso lo quitaron, porque David López era el cuate y el amigo y todo, pero no era el vocero. Pero ayer cuando vi al vocero le dijo... Eso, y se quedó como esfinge. Dije, no, puta, no es vocero, claro. Es presentador de invitados, maestro de ceremonias. No, eso, terrible. Y después de escuchar a Humberto Castillejos, pues sí, la van a revisar, porque ya la vetó el presidente. Y van a poner que los empresarios, ay, pobres de los empresarios, pues que no. Además, ya se fregaron mucho los empresarios. ¿Y quién suelta la lana? Los empresarios, entonces que se frieguen los demás. Y ya nada más esta, para terminar, es la de Nochistlán. A mí no de Nochistlán, de veras, yo ya no la entiendo. Ya vamos con cuántas versiones. Ya no sé cuál es la siguiente versión, porque está igual de enredado que Ayotzinapa. En Ayotzinapa nos quedamos en lo mismo. Y ahora Benicio del Toro, ¿se acuerda que hace como 6 meses yo le había platicado de que quería hacer un documental de Ayotzinapa? Hoy aparece en el periódico Reforma, mencionando que puede ser película o puede ser documental.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Pero bueno, pues que tengamos un buen viernes. Nosotros vamos a platicar de marchas y manifestaciones. Ya están aquí todos nuestros invitados. Y vamos a empezar por las mujeres. First. Además viene a levantar el rating. Polibnia Romana. Polibnia, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias, Nino. Y muy contenta de estar otra vez aquí. Me gusta la mesa porque creo que no había coincidido con ninguno más que, bueno, con mi amigo Irak. Pero me gusta porque veo de todo un poco. ¿Y tú? El club, bueno, así es en esta vida. Así es Nino, este país. O sea, fuera de donde hay cuotas de género, pues así hay mucho más hombres que mujeres todavía. Todavía la mujer tiene que decidir entre si hace una familia o trabaja. Todavía no se pueden las dos cosas. Una mujer decide si se embaraza o no. Pero hoy vamos a hablar de marchas y manifestaciones. Hoy no es 8 de marzo. No. Para hablar de la mujer. Ay, qué lindos que nos dan un día para festejar. No, y el 10 de mayo, si eres madre, son 2 días. No, pues yo. Digo, somos así como maravillosos. Bueno, pero también hay marchas importantes que apoyan el feminismo. ¿Qué pasa en estas marchas y manifestaciones? Depende desde dónde lo veas. Estas. Yo he marchado muchas veces. Creo que yo ya marché todo lo que me tocaba marchar. ¿Y has logrado algo? Sí. ¿Qué lograste? Se logró que ¿te acuerdas en el 2005? Que se viniera abajo, no el desafuero, sino el juicio contra Andrés Manuel. Ajá. Sí sirvió, era una marcha, creo muy diferente a las que hoy vemos. Era una marcha donde incluso el tan odiado por muchos, el plantón, no rompió un solo vidrio. Creo que las únicas quejas que se tuvieron en ese entonces es que para poner las carpas se hicieron hoyos y no había nadie. En el pavimento. En Reforma no había nadie. No había nadie. Graco Ramírez llegaba perfectamente bañado. Bueno, en ese entonces Graco era de los del López Obrador, ahora es el enemigo. Las fosas? El que quiere ser presidente. Okay. Entonces, está loco. Entonces llegaba bañado y le decía yo, pero ¿dónde te bañaste, güey? Si estabas en el tendido. Bueno, pero la elección se la robaron a López Obrador. Sí. Y la otra la compró el PRI. Entonces, ¿para qué sigue López Obrador? No, bueno, ese es otro tema. Es otro tema. De marchas. Las marchas, ¿desde dónde las ves? Cuando las ves por dentro y cuando es una marcha que tiene un sentido y cuando todos están organizados y cuando son 1,5 millones de personas en la calle, es un tipo de marcha que cuando la gente va por una causa noble porque no está bien informado, pero va a apoyar y resulta que esa marcha se desvió hacia otra cosa. Hay marchas compradas, marchas vendidas y creo que hoy vamos a hablar aquí de también el otro lado, el que va arriba del coche, como hoy les tocó a varios. No puedes pasar y no sabes por qué. Entonces, lo único que puedes opinar es por qué cierran la calle. Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Están solicitando. También nos acompaña Irak López Dávila. Él es Movimiento Progresista, no sé qué sea, pero bueno, Movimiento Progresista. Irak, mucho gusto, gracias, bienvenido. Vamos, no lo vayan a hacer partido de esto. A ver, ya, marchas. Pues mira, me siento también muy contento de estar aquí Después lo cuestiono. con la compañía de los compañeros. Manifestarse es un derecho y eso. Yo estoy de acuerdo, la libertad de expresión. Defenderlo a capa y espada. Ahora, yo escuchándote creo que sí tiene un desafío el tema de las marchas para que sean pues más útiles. Yo he visto miles de marchas que pasan por 5 de mayo, que llegan al Zócalo y todas esas inquietudes, voces, ideas, dónde quedan integradas, dónde quedan priorizadas en una agenda de gobierno o de políticas públicas para México. Creo que ahí tenemos como esta generación y las que vienen que hacer algo al respecto. Ahora, ¿qué está pasando con estas marchas? Y en particular me voy a referir al tema de los médicos y el tema de los profesores. Educación y salud, como en los años 50, vuelven a manifestarse. Estaba en aquellos años la efervescencia, luego vino el 68, pero ahora me parece que se repiten algunos asuntos. El tema de la educación es que pues tuvimos una reforma educativa en 2012 con sus leyes secundarias en el 2013 y está olvidado el tema educativo. El tema de la salud dicen algo parecido, la criminalización de los médicos, están hablando también del olvido en el que se encuentran los hospitales y por supuesto los usuarios de salud y hablan de algo que acaba
salir, que es la universalización de los servicios de salud. ¿Qué es la privatización? Que eso es un poco lo que se está debatiendo. Pero en el fondo, más allá, y creo que se va a discutir ahorita, de si de los que están a favor o en contra y los que participan, me parece que son dos pilares del país que están desatendidos y que ahora, pues no estamos hablando nada más de la Ciudad de México. Estamos hablando de 60 ciudades en toda la República Mexicana. El norte ya se expresó, donde... Eso llama la atención. Me parece el norte no había hecho eso nunca. Me parece que es simplemente el corolario de un ciclo conservador de 30 años que no ha funcionado. Vemos ahora con sorpresa el recorte de 31 millones de pesos, que equivale al presupuesto de la UNAM, sumado al primer recorte. Son más de 151 millones, que es como el presupuesto de la Ciudad de México. Es terrible y creo que, por lo tanto, es tan válido que la gente se exprese y se manifieste. Oye, la marcha de Monterrey le pegó al Bronco, pero duro. El Bronco no tenía nivel en ese entierro y le dijeron hasta de que se iba a morir. Bueno, pues, también nos acompaña Marco Antonio Cruces Pineda del PRD. Marco Antonio, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto. Bueno, pues es un placer estar el día de hoy aquí acompañándolos. Nosotros como partido y sobre todo las juventudes de izquierda consideramos que son muy buenas las manifestaciones, sobre todo las apoyamos porque pues es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna. Nosotros hemos apoyado durante muchos años todas esas, acompañado los derechos humanos y hemos estado en la defensa. Sin embargo, también consideramos que el gobierno pues debe tomar ciertas medidas para no afectar a terceras personas. Creo que la única medida que se ha tomado ha sido la represión. Tenemos el caso de Ayotzinapa, tenemos el caso de Atenco, tenemos Tlatelolco. Bueno, el de Atenco es un ejemplo. Y hoy por hoy pues tenemos nuevamente el caso de Oaxaca. Entonces nosotros sí estamos a favor de las... ¿Tú vas a marchar el domingo? No, yo no voy a Pues marchar. no estabas a favor. Sí, bueno, pero... ¿Estás a favor o estás en contra? Brexit. Estamos a favor. Sí, porque ahora sí que ya el Brexit es la palabra de guerra. Estamos a favor, pero siempre y cuando un partido político no sea el que encabece la situación. Yo creo que debemos ir como debemos ir como sociedad. Yo creo que apoyar esas causas. Morena no es de izquierda. Ay, ahora no es de izquierda, bueno, de veras. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Luis Figueroa, Partido Revolucionario Institucional. Luis, tu micrófono. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo estás? Buenas. Pues muy contento de estar aquí contigo, gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto compartir la mesa con quien hoy me toca. Es un tema muy importante y que creo que debemos de desmenuzar con mucha seriedad, porque se trata simplemente de definir el derecho que tiene la ciudadanía para ejercer su libertad de expresión, claro, pero también el derecho que tienen los terceros para no verse afectados por esa libre manifestación de sus expresiones. Creo que es muy importante determinar los ámbitos jurídicamente hablando de competencia. ¿Le compete al gobierno federal? ¿Le compete al Congreso de la Unión esta regulación? ¿O es un ámbito netamente del gobierno local, de la Asamblea Legislativa en este momento o del próximo Congreso de la Ciudad de México? Porque estamos hablando de que es un tema de justicia cívica y de acuerdo a la Constitución pues es un tema local, si lo queremos ver así. Pero entonces alguien diría, no, pero es que hay repercusiones nacionales porque la mayoría de las marchas que se dan en la Ciudad de México pues vienen de los estados, ¿no? Vienen de fuera. Siempre ha sido igual. Entonces hay que determinar eso muy bien y sobre todo buscar ese justo equilibrio, ¿no? Para que no se afecte tanto el derecho de unos de manifestarse como el derecho de los otros, como el caso que hoy nos contaste, que se te atravesaron en pleno Ejército Nacional. En el Ejército Nacional están los autobuses con mucha gente, mucha gente. Y las patrullas parándolos para que no se metieran hacia no te Reforma. permitían el ejercicio de tu libertad de tránsito, consagrada en el artículo 11º constitucional, por ejemplo. Sí, pero aquí lo importante de todo esto es que estas marchas y manifestaciones yo creo que son válidas. Yo no estoy en contra de ellas, ni quisiera que las acabaran ni que las concluyeran. Un día dijeron que había que hacer un galgódromo, cuando hasta el término era espantoso. Dije, puta, galgódromo. Un marchódromo sería, ¿no? Sí, sí, y lo querían hacer y era una forma despectiva de, pues, ay, los que marchen, que vayan ahí y están encerrados y no causan Decían que en el Zócalo, ¿no? Incluso ahí en la plancha. No era en el Zócalo, era en la Plaza de las Tres Culturas. Era donde los querían meter. Pero ahora, fíjate, siempre decíamos, ¿por qué no en domingo? Pues ahora viene en domingo. Ahora viene domingo. Bueno, entonces, ahora sí nos dieron por nuestro lado, ¿no? Pedro Núñez, Fundación para el Desarrollo del Campo. Pedro, mucho gusto, bienvenido. Muy buenos días. Está abierto. Buenos días a todos los invitados. Muchísimas gracias.
Y bueno, pues también yo celebro el espacio en el cual estamos hoy invitados. Creo que va a ser una discusión muy rica y sin duda creo que vamos a llegar a puntos comunes, ¿no? Espacios en donde la participación de todos creo que va a concurrir en que efectivamente tú no puedes prohibir las marchas. No Es una debes. libertad. Sí, No debes. bueno, una cosa es prohibir y otra es deber, ¿no? Efectivamente, no se deben prohibir las marchas. Todos tenemos derecho a manifestarnos en cierta forma, pero también estas manifestaciones deben de cuidar la otredad, es decir, solemos como personas o como grupos sociales, cualquiera que esta sea la forma en la que nos hayamos organizado, excluir al otro de sus derechos, ni siquiera pensando en lo que la autoridad está por resolvernos. Es decir, yo cierro una calle, me organizo con 20 vecinos, cierro una calle, me estoy manifestando, pero no estoy pensando en los derechos de los terceros que tienen que llegar, por alguna razón, cualquiera que esta sea, una atención médica, un servicio, X razón, sea, o de un punto a otro. o porque Y vayas- casos como esos ha habido varios, ¿no? Un problema grave puede ser, o que se puede explicar, es la gran concentración de que todas las dependencias de la Administración Pública Federal estén precisamente en el Distrito Federal, ¿no? Quizás una propuesta o una solución a estas cuestiones podría ser descentralizar la misma. A final de cuentas, tiene que ver también con la viabilidad de esta ciudad en los próximos años, porque somos tantos y hay tantas necesidades de grupos tan disímbolos, que bueno, esta ciudad un día va a terminar verdaderamente ahorcada, colapsada, no va a haber oportunidad de Yo recuerdo cuando movilizarnos los nadie. priistas hablaban de sus acarreados y alguien decía, ya llegaron los acarreados del PRI. Ahora no, ahora se llaman movilizados. Y digo, bueno, no se rían. Bueno, no puedo hablar de todo lo que digo, se ríen. Pero Al los menos de Ejército Nacional no eran del PRI, Nino. Eso sí te lo aseguro. Bueno, pero yo cuando dije que era tuya, No, digo. yo nunca dije eso. Digo, los acarreados están en Nochistlán, están en otros lados. Pero aquí, por favor. Movilizados, tienen ¿Eh? razón. Movilizados. Eso se oye mejor. Es más actualizarte. Eduardo Rojo, Morena. Por alusiones. Hola, Pues mucho muchas gusto, gracias, Eduardo, buenos mucho días, qué bueno estar aquí presente. Y efectivamente, yo creo que la movilización social en este sentido de las manifestaciones le ha dado estabilidad a este país. Si no, pues antes eran explosiones, revueltas y guerrillas en cualquier parte del país, ¿no? Yo creo que obviamente en Morena defendemos... ¿Es una válvula de escape? Claro, es una válvula de escape y de allí centralizas el descontento social. Si no ocurre como lo que ha ocurrido en algunas partes del país, que se empieza a generar violencia, pero siempre provocada desde el gobierno federal, ¿no? O desde los grupos infiltrados. Eso hay que también aclararlo. ¿Cómo es posible que en este país mejor se libera a un futbolista secuestrado, ¿no? En cuestión de horas y no se pueda resolver quién hizo una matanza de estudiantes? No me toques eso. ¿Qué nodriza les puso este güey? Pues es que es así. Pero no, yo cuando vi a los secuestradores dije, qué bruto. Bueno, pero poca antes- transparencia ahí, ¿eh? ¿Quién sabe si fue él? ¿Quién sabe si fue él o si fue un caso armado, no? No, Fuerte, era un él atleta. fue, Era un atleta. él les puso su nodriza. Pues- Mira, yo cuando habló por teléfono dije, ay, ¿cómo pudo haberlo hecho? Pues digo, eso es fingido. Pero cuando vi a los secuestrados, todos madreados, así, pero de veras, y tú ves al cuate y dices, no, pues sí, es un atleta, güey. Y los otros eran así como nosotros, gente lástima de común que y no- corriente. Bueno, y hay que aclarar esa parte, porque digo, también si vas a secuestrar, no van a secuestrar a esas personas que ahí pusieron, yo creo que, pues... Y nunca pensaron que este güey les iba a hacer eso. Bueno, les quitó hasta el teléfono. Bueno, ahora casi resulta que es hasta ninja y se pudo defender, pero bueno, está bien, que bueno, si lo pudo hacer de esa manera, está bien, vamos a darle... Mira, un día trataron a de suponer esta parte. secuestrar al jefe de ayudantes de don Emilio Azcárraga. Y no sabían que este güey traía una 45 aquí. Sacó la pistola y mató a todos. ¡Pum! Se acabó. No hubo secuestro. Pero bueno, regresando al Pues tema... hay que buscar siempre a algún güey que sea secuestrable, ¿no? Así. Sí, evidentemente no estudiaron el caso. Sí. Regresando al tema, yo creo que esta parte tiene que ver con la incapacidad del gobierno de resolver los problemas. Ya lo comentabas tú hace un momento, ¿no? Tienen muy malos operadores políticos, hacen leyes al vapor, no las canalizan bien, no debaten inclusive con los sectores afectados, y yo creo que eso se tiene que repercutir en las manifestaciones. ¿Vas a sociales. marchar? Claro que sí, vamos A ver, marchar. ¿cuándo vas a marchar? El domingo a las 11 de la mañana. ¿De dónde a dónde? Estamos desde el Ángel de la Independencia, vamos a ver si podemos llegar al Zócalo, que esa es la intención. El Zócalo no puede ser privatizado y no pueden estar
también sacando ferias de lo que sea el gobierno del Distrito Federal. Entonces el Se tiene que Zócalo es para que lleguen los de respetar. Morena. Pues tenemos que llegar. No, ya no Es está una López Obrador de jefe de gobierno, que se vaya No, olvidando pero de independientemente de quien esté de jefe de gobierno, o sea, se debe de... Dice que lo iba a hacer permitir en la Reforma, manifestación. ¿no? Pues que lo hagan en el Senado, ahí enfrente del Senado, está bueno. Tal vez puede ser en el Senado, en el Caballito, veremos dónde haremos nuestro meeting, pero lo vamos a realizar en apoyo a los profesores. ¿Vieron a Cameron? Sí. Sale en Downing 10, sacan ahí una cosita, le ponen un micrófono y no había ni 1 millón de personas, ni 300,000 personas, ni nadie. Ahí no había que mostrar el músculo y llévate 1 millón para que esos güeyes tiemblen. Y nada, digo. Otra cultura diferente, ¿no? Ah, tú lo aceptaste. A ver, entonces no llegan al Zócalo. Carlos, Esperemos que sí, ¿no? ojalá y Lo que no haya está bien problemas. es que salga el jefe de gobierno a decir, no pueden pasar. Bueno, lo Eso es privatizó el Zócalo. Perdóname, el jefe de gobierno nunca lo mencionó. El señor mandó a Jacob Polensky para hablar con el jefe de gobierno. Tenía que haber ido el dueño de Morena a hablar con el jefe de gobierno. Pero a ver, el No, Zócalo... es que hay niveles, no El friegues. Zócalo lo convirtió en un estacionamiento de Peña Nieto. Bueno, Mancera. eso fue de Peña Nieto. Y para eso sí lo presta. Y lo volvieron Para- a hacer. para Nunca más todo el mundo dijo que venga Obama porque limpiaron el Zócalo. Tú ves como... Tú eres del Nadie puede PRD, decir, güey. No pasas al Zócalo. No, Bueno. no. Mi amigo Carlos Sodi, mucho gusto, Carlos. Si tomas ese micrófono, por favor. Pues nada más hablar. Si quieres hablar, hablas. Y si no, pues bailamos y cantamos. Y ¡ay! Primero que nada, no veo aquí música. No sé cómo vamos a ver. No sabes, a capela, Es que no amigo. andes de hablador. Oye, son puros muchachos que están a favor de las manifestaciones, Morena. Digo, por Dios santo, me trajiste aquí a que me destrocen. Bueno, Estoy de acuerdo mucho pero con usted sigue queriendo a López Obrador. Estoy diciendo lo que Porque un pasó. viejo amor ni se olvida ni se deja. Pero está bien un diálogo intergeneracional. Vinimos a hablar de marcha y manifestación. Por eso yo estoy diciendo cómo me trajiste a esta... Fue una A invitación. este destrozo, como si fuera yo. Diálogo intergeneracional Ahora, se llama. Cuando yo oigo que qué bueno que López Obrador se quedó con el Paseo de la Reforma, cuando no lo tenía él, porque tú supiste cómo estuvo esa cosa, y se autoriza todo eso. Bueno, pues sí, yo estoy ya desfasado. Primero que nada, las marchas nunca están permitidas. Está permitida la manifestación de ideas. Pero la marcha de que yo voy a circular de aquí a allá, para molestar a todos los tarugos que viven aquí y allá, y tienen que pasar de un lado a otro para ir al médico, etc., no está permitido. Pero hemos variado todo esto. Se van a ir el domingo a fastidiar a los ciclistas. Ya cambiaron eso. Eso ya lo quitaron. Pues ya los fastidiaron. A los ciclistas ya los fastidiaron, ya no pueden caminar. Tendrán un nuevo. Otro velódromo. Entonces digo, esta cosa de las marchas ha sido una podredumbre del país, ocasionado desgraciadamente por el PRI. Llevaba todos los acarreados. Bueno, las marchas suceden en todo el mundo, no es de este país, ¿no? No, los del Mira, PRI. me vas a dejar hablar porque yo no te interrumpo. A ver, que termine. Muy bien, Carlos. Sí, pues si no, Cálmate, si no nos Movimiento entendemos. Progresista Sí, PRD. si no, no nos entendemos, ¿eh? Bueno, yo nada más estaba Que dialogando. quede claro que yo no Pero el pertenezco a tufo ningún autoritario. partido. La única gracia que tengo en esta mesa es que soy un vil habitante de esta ciudad. Ciudadano y ya, nada más. No pertenezco a nada. Y está ejerciendo su No, derecho a no manifestarse. coincido con los de Morena. PRD, pues como que están medio modificándose para bien y para mal. Por allá. Eso sí le cae bien. El PRI, pues sí, igual. ¿Cómo? Podrido no se les quita. No se les quita. No digas. Y ahí va. ¿Nunca has votado por el PRI? Que Dios te castigue No, si dices una mentira. y ya sabes que yo he reconocido mis errores. Ah, bueno. Voté por Peña Nieto, bueno, está. pero voy a decir que porque era el peor, era el menos peor. El digo. menos peor. Pues luego me doy cuenta de que sí era el peor, pero no, entre López Obrador, la loca esa que decía que si no le das, si no votabas, que no, los maridos le negaran el derecho a no sé qué cosa. Dije, no, con esta vieja hija de su madre. ¿Qué que pasó? Se vaya. ¿Qué tiene? ¿No era de su mamá? No sé. Entonces, digo, sí, he votado por el PRI, y he votado por el PRD. ¿Por qué? Por mi primo Demetrio Sodi, cuando fue senador.
No, si tengo mis pecados. Que fue priista, por cierto. Y que fue priista, por supuesto. Fue priista al principio. priista, Perredista. Ese fue de todos colores, era dependiendo de la cantidad que... Bueno, ya marchas, ya. Céntrate, por favor. Primero Al tema. Primero que nada, que quede claro. Mal no recuerdo el artículo 9 de la Constitución. No habla de marchas, habla de manifestación de ideas. Tú llegas, manifiestas tu idea y la autoridad tiene que resolverte el problema. Ahora, con las autoridades que tenemos a nivel local o a nivel federal, no se resuelve nada. Se mete tu voz al micrófono. Entonces, esta cuestión ha sido llevada al extremo. El joven López Obrador, ya no está tan joven, es un artista para las marchas. Es el dueño de las marchas. Es el que creó todo eso y ha ganado dinero por todos lados. Va a ir el domingo, va a hacer su marcha. Le estaban dando chance que diera la vuelta al Zócalo. ¿Para qué quieren estar en menos Zócalo? ¿Por qué? Es lo mismo que den la vuelta. Es un espacio simbólico de la Bueno, nación. también es simbólico por el otro lado. ¿Por qué no? Por favor. La historia no cuenta nada en este país. ¿Cuál es la historia? A ver. ¿Cuál es la historia? Sí, a ver, platícame la historia. El centro no es un lugar simbólico. El centro es de parámetro a parámetro de ¡Uno por uno! Sí, por favor. No, ¿ves? Hacer mi voluntad, hacerla por acá, yo quiero aquí. Pues si tienes que... Ahora, voy a ir a fastidiar el Paseo de la Reforma. ¿Por qué? Porque yo tengo que fastidiar. Si no fastidio, no se lleva el cometido de la marcha. Pero yo pensé que íbamos a hablar de cosas importantes, niño. Yo pensé que íbamos a hablar de Oaxaca, por ejemplo. De los destrozos que le han hecho al Estado por las marchas. El derecho a las marchas. Ese no es derecho a las marchas. Es derecho a destrozar una población. Eso es lo que están haciendo. Yo digo aquí a todos estos ilustres personajes, jóvenes todos, ahí sí me llevan toda la ventaja. ¿Qué se ha resuelto con una marcha? ¿Qué se ha resuelto? ¿Qué se ha resuelto? Háblenme de lo que quieran. Este país tiene la rara virtud de no resolver nada. Todo lo deja ahí, espérame tantito. Y no resuelve nada. Y el PRI ha sido, bueno, el creador de este sistema de no hacer nada. De no hacer nada. Entonces, ¿qué marcha ha resuelto? ¿Qué manifestación ha resuelto? Sí, no son alusión, estoy hablando del PRI. Está hablando del PRI, nunca se refirió personal. El forjador de Espérame. ¿De qué sexenio Voy, está hablando? voy con Mario Rafael de Cárcer del Partido Acción Nacional. No, ustedes esas afirmaciones que son muy graves. Viva el PRI, ya. ¿Estás del lado del PRI? ¿Cuánto? Ya te dieron un moche, man. Dile a Peña que no me llegó mi moche, que se lo dejaron ahí en Gobernación, no friegues. Usted es el que habló de eso. Yo desconozco ese tema. Ay, de veras, que me manden mis boletos de Soriana o qué, ¿vales? Tarjeta. Las tarjetas de Monex. Al toro. Al toro. Al toro. Buenas tardes, Nino, y bueno, saludo a todos los compañeros de la mesa y muchas gracias por la invitación. Y a Carlos Sodi también. Y a Carlos Sodi también. De la tercera edad. Porque eso es importante. Porque dice... Hoy no es 28 de agosto. Sí. Hoy es día de San Juan. No me importa. De San Juan. Bueno, metiéndonos ya en un tema un poco más serio. Sí, serio, ya. Qué bueno que... Gracias, te lo agradezco mucho. Ya. Bueno, hay que tomar en cuenta que para las marchas se toman en cuenta dos derechos humanos fundamentales que están inclusive en la Constitución, ya los han mencionado. Uno es el derecho a la manifestación de las ideas, que está en el artículo 9, y el otro es el artículo 11, que es el libre tránsito. Claro. Afectan a dos tipos de personas, ¿no? Tanto el que se va a manifestar tiene su derecho a ir a manifestarse como tal, como el que tiene derecho a transitar por la calle, a transitar por la ciudad y que se ve afectado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que hay que hacer ahí es poder llegar a un justo medio, y voy a soltar la primera propuesta de la mesa.
en cuanto a Acción Nacional, que hemos propuesto para la Constitución de la Ciudad de México, la regularización de las marchas. ¿A qué se refiere? No se refiere a prohibir las marchas como tal. En Acción Nacional estamos a favor de la manifestación de las ideas de los ciudadanos, pero creemos que tiene que haber un tema de regulación, ¿no? Donde se le tenga que avisar a las autoridades. Eso se hace, eso se hace. Y las autoridades a través de los medios de comunicación lo dan a conocer a la gente. Pero muchas veces, mira, por ejemplo, ahorita platicabas de Ejército Nacional. ¿Tú no sabías que en Ejército Nacional había una marcha? Te juro, no era marcha. Estaban los autobuses y las patrullas que no los dejaban pasar porque se querían meter hacia Reforma. Entonces, que dentro de esta regulación, toda la manifestación, todo bloqueo, tenga que darse con aviso a las autoridades y no por darle un beneficio a la autoridad como tal, sino darle un beneficio al ciudadano que tiene ese derecho humano al libre tránsito. Oye, ¿el PAN ha marchado alguna vez o no? Sí, con Cloutier en el 88. Ah, bueno. Salvador Nava, Baja Sí, Claro, no, pero él vino de San Luis, Nava vino de San Luis. Las marchas blancas, por supuesto, en los sexenios pasados. Pero las marchas blancas no eran de ustedes, perdón. Pero participó. No, las marchas. Sí, pero las marchas hemos blancas marchado varias eran de veces. toda la ciudadanía. Históricamente, Esos no. cada que había un problema electoral donde nos robaban una elección, el PRI. ¿Aquí te robaban? No, bueno. Oye, espérate, no toques el tema, porque ustedes se robaron la del PRD y ahorita va a ser la dificultad. Mejor sigue. Ya, déjenlo, por favor. La propuesta, estaba hablando. Bueno, la propuesta en sí es la regularización de las marchas como tal y que vaya a la Constitución de la Ciudad de México. Y otro tema que quiero poner sobre la mesa es, el martes, por ejemplo, estamos viendo en CEU, en las islas, una manifestación de ideas, ¿no? Una asamblea como tal. Y por otro lado, ves en Insurgentes el vandalismo como tal. Entonces, dejar sobre la mesa lo que es gente que no están dentro de las manifestaciones en muchas ocasiones, pero que sí van a romper manifestaciones y que sí van a cometer hechos delictivos y actos de vandalismo. Eso lo quiero dejar sobre la mesa para debatir. Sí, bueno, hay líneas que creo que estoy esperando que ninguno en la mesa está de acuerdo en que se pasen. En la línea, por un lado, de la represión con armas de fuego, y por el otro lado, los actos vandálicos que no tienen nada que ver con el origen de la manifestación. Ahora, aquí se tocó si la manifestación sirve. Bueno, la manifestación en la calle es una de las muchas manifestaciones. Afortunadamente, hoy se puede manifestar uno de muchas formas y sí funcionan. Hay personas que han sufrido terribles injusticias y que solo a través de una manifestación en Twitter, en Facebook, en cualquier red social o bloqueando un edificio de procuración de justicia, solo así han podido tener respuesta. Hoy hablamos, se estuvo hablando hace una semana de una mujer, solo una, que ha obtenido justicia después de haber sido violada. Sí, una de cientos de mujeres que son violadas todos los días en la ciudad y en los alrededores de la ciudad. A través de una manifestación, ella lo hizo a través de un video, es como ella obtiene una justicia, digamos, parcial. Pero entonces las manifestaciones en la calle o en redes o de cualquier otra forma sí sirven y sí han servido. Y espero que sigan funcionando. Sí hay una línea que tenemos que... A mí me da pena decirles que parece que se olvidaron de la coordinadora. A la coordinadora ya le habían quitado a Rubén, ya lo habían metido a la cárcel, ya lo habían mandado a Hermosillo, desactivaron todo. Aurelio Nuño dijo claramente, si ustedes regresan a las escuelas volvemos a platicar, pero siempre y cuando no me toquen la reforma educativa. Esa no tiene marcha para atrás. Bueno, todo eso lo hicieron. Estos se manifestaron, estos bloquearon y llegaron a gobernación. Ellos habían pedido hablar no con el secretario de Gobernación, ellos habían pedido hablar con Luis Miranda, que era quien los atendía regularmente. Pero en esta vez subió y escaló de tal forma el problema que tenía que aparecer Osorio Chong. Y después Aurelio Nuño dice otra barbaridad. Dice, esa reunión es política, no educativa. Bueno. Ay, no. Pero, no, él tenía que haber estado ahí, porque el que tenía que estar junto al secretario de Gobernación era el secretario de Educación. Emilio Choaipet, ¿por qué lo quitaron? Porque nunca apareció.
creo que tocaste un tema que nosotros, bueno, en mi caso cuando estuve en la asamblea se propuso que es cuando hoy le toca al señor, ¿cómo le dice? Supermancera, que tener todas las marchas aquí. Al próximo presidente de la República. Ese puedes que decir tú eso. dices. Tener hoy Hasta el todas PRI va a las votar por ellos. No, espérame, Nino. No te adelantes, Nino, a los tiempos. Que le acaricien ahí de repente es otra cosa, pero... Pero ¿a poco no es Superman? Será. Es super mame. Entonces, el asunto es que a él le tocó hoy tener el asunto de la reforma educativa, el asunto va a tener de la seguridad social, y a Marcelo le tocaron otras cosas y a Andrés Manuel le tocaron otras cosas federales. Y nunca hubo armas con las policías. Yo siempre vi a toda la policía. 1 de diciembre. Bueno, con excepción de eso, la policía de la Ciudad de México Ni se bloqueó la están entrada con al Zócalo, toletes. ¿Perdón? Ni se bloqueó la entrada al Zócalo, jamás. Desde el 68 Jamás. no pasaba eso. Entonces, se propuso la responsabilidad de funcionarios. En este caso, el secretario de Educación, evidentemente, Es el responsable. Punto. tendría que Es el plantear responsable. una mesa de trabajo desde el día 1 del bloqueo, desde el día 1 de la manifestación, Y no hubiera pasado en nada. la Ciudad de México o en Oaxaca o en cualquier otro estado. No puede la Ciudad de México, en este caso, que es nuestro tema, tragarse todas las manifestaciones sin que haya una Pero a responsabilidad de ver, los aquí hay otro funcionarios. asunto. A ver, si Osorio Chong, en esa primera reunión, que terminó, no sé, a las 12 de la noche, a la hora que haya terminado, sale que dice que qué buen sabor de boca me quedó y nos vemos el lunes. No, te vas para el otro día y al otro día. Y esto hay que desactivarlo, Pues hay sí, que pero despresurizarlo. resulta que al señor Osorio siempre le toca llegar con el extinguidor. Igual pasó con el Poli hace unos años. Hace un par de años tuvo que salir el secretario de De Gobernación. Rockstar, lo vi. Sí, pero, cuando subió al ¿por qué? templete. Porque el que le tocaba no salió. Bueno, Choipet estaba malito. A ver, dice don Pedro, ¿verdad? Don Carlos, don Carlos. Don Carlos. Se llama Don Carlos. Don Pedro es un brandy. Bueno, Pero es un don. Ya son- Don ya- Carlos es un chocolate. dice don Carlos que los manifestantes nos fastidian. Pues yo diría... A mí sí, no sé a ustedes. A ustedes, Oye, va. también van, Yo ya fui. Todos van. No, pues eso es lo que usted dijo. A ver, pero realmente pues llevamos los ciudadanos fastidiados con diputados que no nos escuchan, senadores, partidos políticos y gobiernos ineficaces. Esa fue la lectura que no han aprendido de este 5 de junio. A ver, Nuño no escuchó, desde antes, Choifet no escuchó a los maestros e impuso con sus cámaras una reforma disqueeducativa. No voy a discutir la reforma, pero sí fue impuesta. La coordinadora desde el principio pidió diálogo. Nunca se lo dieron, hasta ahora. No, Hasta ahora. perdóname, no es cierto, eso es una mentira. Cada vez que llegaba Rubén, lo recibía Luis Miranda, le daban sus billetazos y se regresaba nuevamente a Oaxaca. No friegues, había dinero. No, y había dinero de Gabino Jue, y había dinero de la Secretaría de Gobernación, y había dinero para estas personas que se desactivara inmediatamente. Yo no me refiero a ese señor que está en la cárcel. Me refiero a los maestros, que miles de maestros en todos los estados pidieron un diálogo, pidieron ser escuchados. Hubo propuestas, hubo foros. Más que se nos olvida. Hubo muchos foros donde ellos tenían sus propuestas para ser incluidas en esta reforma. No fueron escuchados. Porque nunca, no fueron jamás atendidos. los escucharon. ¿Viste a los empresarios que fueron a ver al presidente? Bueno. Nunca nos escucharon. ¿Sabes qué va a hacer ahora Castillejos? Va a ir a ver a los empresarios para escuchar. A ver, dos preguntas para la mesa. ¿Qué es lo que decimos que va a sacar adelante este país? Siempre. Los en cualquier mexicanos. plática, la educación. ¿Y cuál es el otro tema tan sentido para cualquier ser humano? La salud. ¿Y por qué no discutimos en serio esos temas? El problema no son las manifestaciones, el problema es la salud y la educación que no funcionan en este país y que ahí es donde deberíamos poner las cosas en serio y discutir eso. Reglamentar marchas está a debate. Pero eso no es lo importante es que hay un presupuesto en educación que es del 4% y que se suba al 12%, como lo dice la UNESCO. Siempre ha sido 8%. Siempre ha sido 8%. Yo creo que sí No está en 12, no Siempre está ha sido 8% y no sé por qué es 8%, no debería de ser 8%, debería de ser más. Pero siempre ha sido 8% para pagar 12% a dice la los UNESCO. maestros. Pero pongamos atención a lo Pérrele. importante. No te duermas. Don Carlos está despierto y tú dormido. Yo quiero nada más decir una cosa. Él le gustan las marchas, a ella, a todos.
Pero sin micrófono no te escucho. Con causas. Sí. Es igual. Mira, Ah, es igual, pues habla. yo propongo, y se lo propongo a ellos, vamos a hacer una marcha en contra de los malditos diputados, senadores, ladrones. ¿por Y qué de los maldito? jueces. Ya lo Son convencí. malditos. ¿Pero por qué Son no? ladrones. Una marcha en contra de las Son marchas, ladrones, mejor. por eso son malditos. Porque están ganando lo que no debieran de ganar para las porquerías que le hacen a este país. Sí. Muy Y bien. ahí sí yo voy contigo y voy Bien. con ella. Y Pero voy- bueno, ahí sí voy. Oye, PRD, y vamos a habla. hacer otra contra los jueces y los magistrados. Y ahí voy. Vamos a hacer esa marcha. Órale, Pero si órale. no, Pero Hagan vamos una a marcha hacer contra serio. las marchas, mejor. Espérate, que se selle. Otra vez la mano, otra vez la mano. Que quede sellado. bueno, pues Este es Sodi. Sodi. No, piensas, Del Sodi. PRD. Yo soy don Sí. Pedro, ya. sí, bueno, Don Pedro. nosotros tampoco coincidimos en la idea del compañero porque creemos ¿De qué compañero? del señor Carlos. Don Carlos. ¿Qué Consideramos pasó? que ¿Cómo que compañero? consideramos que las marchas pues desde la antigüedad han sido como que un plus porque pues gracias a ello No tenemos- eran marchas, son manifestaciones de ideas. Ok, Oiga, bueno, señor, no lo a interrumpa. final de Es que- cuentas- Es que yo no voy a permitir que se hable de una cosa que no está permitida por la Constitución. A final de cuentas, pues eso fue lo que nos llevó a tener un México que hasta hace un tiempo todavía teníamos completo, pero pues que gracias al gobierno priista, aunque algunos no lo quieran aceptar, pues hoy tenemos el México que... Por alusiones, PRI. A ver, Nino. Vaya, ya Mira. no dan el PRI. No voy a caer en provocaciones, definitivamente. Sí, Solo quiero aclararles que el derecho a la libre manifestación de ideas, mis queridos amigos, compañeros de mesa, no es el artículo 9, es el artículo 6 de la Constitución. Sí. Es importante que se regule, ¿por qué, Nino? Estamos hablando de 3 artículos fundamentalmente. El 6, que es el que regula la libre manifestación de ideas, que señala que no podrá haber alguna inquisición ni judicial ni administrativa siempre y cuando no se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o que se provoque algún delito y se perturbe el orden público. No ha habido todo eso en muchas manifestaciones. No acaba de haber una manifestación de señores y señoras desnudos en bicicleta, por ejemplo. Eso no es atacar la moral y las buenas costumbres, por ejemplo. Bueno, yo ahí lo pongo sobre la mesa. El otro artículo, el 9º, que es muy importante. Bueno, había unas que sí. El 9º, que es muy importante, Nino, tiene que respetar también, tiene que regular lo que la Constitución dice. Habla de la libertad de asociación, sí, pero siempre y cuando sea un objeto sabes cómo lícito. vestir. Siempre y cuando solo los mexicanos participen en actividades políticas. ¿Por qué crees que luego hay muchos encapuchados en esas marchas? Porque son extranjeros, eso es evidente. Y además No, el para artículo que no me 9 lo señala... conozca. ¿Por qué? Eso, Porque son de ahora para eso lo ser vimos en extranjero. Chiapas, Nino, eso lo vimos en Chiapas. Recuerdan las marchas de Chiapas. Bueno, era porque los Bueno, guatemaltecos. en ninguna, además, el artículo 9 te señala que ninguna reunión armada puede deliberar. Eso está prohibido constitucionalmente. Y el tercer artículo que se tiene que regular es el 11º, que es el derecho que todos tenemos al libre tránsito. Y por supuesto que en aquella marcha, en aquel plantón de reforma, por supuesto que hubo muchas afectaciones, hubo mucha gente despedida, Mira, hubo yo muchos estaba- negocios a que mí- cerraron. A mí me Y hubo una me comisión de irritaba derechos mucho. humanos, Nino, Esos hubo una comisión de 90 derechos días, humanos de la Ciudad de México, 40. del O Distrito 40, Federal, ustedes. encabezada Puta, por el supera señor como un Álvarez año. y Casa, que por ser amigo del señor jefe de gobierno y por ser amigo del promotor de esa manifestación, no hizo absolutamente nada a favor de quienes se fueron a quejar ante la Comisión de Derechos Humanos porque estaban perdiendo sus negocios y sus empleos. Aquí hay un punto que en general creo que no Pedro, estamos tocando. cálmese. Tocayo, síguele. Tocayo, por favor. Yo creo que todas las marchas son hasta cierto punto, vaya, lícitas, pues, porque difícilmente como fue el caso de No todas. Michoacán. Hay algunas donde hay saqueos. Pero a lo que voy. Donde hay destrozos. Cuando fue el caso de Michoacán, el punto es que partimos de que no vamos a ver narcotraficantes o dealers marchando, ¿no? Es decir, no salvo, por ejemplo, como aquellas que se fueron organizando en Michoacán, cuando capturaron algunos líderes de la familia que sí estaban, digamos, vinculados, los organizadores de las mismas, al crimen organizado. El punto es que Pues, el si tú hijo vas a del marchar, gobernador estaba metido ahí. si tú vas a marchar, tienes que cuidar de todas maneras el derecho que tienen los demás al derecho económico. Es decir, sí hay una libertad política que es la que todos estamos poniendo ahorita sobre la mesa,
pero no estamos tocando la libertad económica de los terceros afectados. Efectivamente, don Carlos, yo le puedo decir tocayo en este momento, ¿no? Tocayo, ¿no? Que Ya son los Pedros. hay varias consecuencias que son más que evidentes al respecto de una marcha. Hay marchas que duran 1 hora y tienen una afectación en ese momento para los vecinos de la zona. Pero hay manifestaciones que terminan en un plantón, ¿no? Que dura X cantidad de tiempo. No hablemos, bueno, ya se ha mencionado aquí el de Reforma, pero ¿cuántas veces, durante cuántas ocasiones y cuántos días? Sí, pero porque lo estamos viendo desde una óptica centralista, ¿no? Pero ¿cuántas ocasiones ha estado cerrado o tomado el Zócalo de Oaxaca? Bucareli. Infinidad. Sí. Bueno, Bucareli. En Chiapas también. ¿Cuál es el problema ahí? Que no estamos cuidando como manifestantes el derecho que tienen los otros, los terceros, ¿no? A generar un ingreso lícito. Es decir, se han cerrado muchísimos negocios, ¿no? Por estas circunstancias. Sí, Oaxaca está en crisis. Oaxaca está en crisis. Económica. Los datos, las estadísticas que son irrefutables de este momento, de las manifestaciones que hay en estos días en Oaxaca, siempre han estado vacías. han sido. ¿Las Ok, tiendas qué? pero que hay al respecto, por ejemplo, de las bodegas Aurrera, digo, no quiero hacer anuncios, ¿no? A ver. Pero quiero decir de las tiendas de cadenas. Su desarrollo no es por culpa de las No, ok. Yo recorrí Vamos, no hay todo una cuestión Oaxaca en aquí. 2009. ¿Qué les Y voy a todas llamar? las tiendas de Consa Ya, me tengo estaban que ir. Bueno, yo nada más quisiera tomar un punto Vamos a las para conclusiones. Vamos a las compañeros. conclusiones. conclusión. Primero platicas. Ok. El PAN Sí, también sí, quiere sí. platicar. Ok, sí, Pues sí. hace un rato te decíamos, habla. Estás ahí dormido. Como el vocero de Hay que Peña Nieto. tomarle los micrófonos. Sí, mira, está claro, no hay afectación a terceros cuando es deber del gobierno precisamente salvaguardar el hacer buenas leyes, consensar esas leyes con los diferentes sectores de la sociedad y no hacer leyes al vapor como estas reformas que están haciendo estructurales solamente en detrimento de la sociedad y de los que menos tienen. Nosotros vamos a defender siempre el derecho a la libre manifestación, vamos a marchar por los maestros, no por personajes en particular, vamos a marchar por los maestros y por la educación del país. Por eso va a marchar Moreno. Ayotzinapa también no van a marchar. Claro, vamos a defender siempre Es el las día causas 26. justas. Claro. Muy bien. Ayotzinapa, Tlatlaya, lo que pasó en Atenco y por todo eso nos vamos a manifestar siempre, Moreno. Muy bien, muchas gracias. Don Carlos Sodi, Don Pedro. alias Don Pedro. Mira, primero que nada no va a meter a discutir si es el 9 o el 6, es el 9. Pero no nos vamos a meter en eso, ¿eh? Estamos viendo al Constitución? revés. Es el 6, aquí Si la la tengo. traes a función, Aquí no, está. pero el 9 Se la no lo paso. dice, aquí la tengo. Se la paso con mucho gusto. Aquí. Bueno, la neta, bueno, Que eso es para otro programa, ¿sí? bueno, Adiós. eso en primer lugar. Ya, tú, PRI. En segundo lugar, fíjate que cuando yo dije que hiciéramos una marcha en contra de los diputados, senadores y en general de todos los legisladores de este país, todos, locales, etcétera, ¿no lo saltaron? No, vamos. Pues si son una bola de bandidos. Todos son una bola de bandidos. Buenos sueldos, buenas viviendas, no. Nunca he estado ahí. Demetrio es mi pariente, pero no tengo nada que ver con lo que haya hecho bueno o Uno malo. carga con cada pariente. Exactamente. Ahí sí estoy con él, no. Exactamente. A ver, ¿por qué no quieren tocar a los legisladores? Oye, es el gran filón de oro de este país para todas las gentes, de todos los partidos, ¿eh? Morena, PRD, PAN, todos van ahí sobre el billete grande y sobre las participaciones. Si tú le redujeras las participaciones a esos bandidos, verías cómo se pueden dar mayores participaciones al sector salud. Las de Morena se van a la educación. No interrumpa, ya. Verías cómo se podría destinar el presupuesto que pagan los mexicanos, esos impuestos, para mejores cosas, no para esos sinvergüenzas, no sin para nada. Muy bien. ¿Eh? ¿Por qué no empezamos por reducir el número de diputados y senadores? Nada más por eso. Y ya después le seguimos a los El asambleístas. PRI ya lo propuso, por cierto. Bueno, eso te demuestra que las marchas que no están permitidas por la Constitución no están prohibidas. Ojo. No han servido para nada. Dice aquí esta niña hermosa que gracias a la manifestación que hubo por las redes sociales se dio con los ladrones o los violadores. ¿Ya resolvieron el problema de la mujer violada? ¿Ya supieron cómo fue?
Y eso fue por las cámaras de televisión. Pero que se haya resuelto, yo quiero saber una cosa que se haya resuelto con una marcha, una manifestación. Una violación no se resuelve nunca. Ah, entonces. Ya, concluya, por favor. Bueno, ¿para qué me invitas? Para que concluya. ¿Para qué? Concluya. Para que me demuestres, Termine. para que demuestres que estás muy cargado por el moche que te dan. Oye, no, te voy a platicar una buena, ahorita que dijiste lo de los senadores y diputados. Ya, renuncia Manlio Fabio Beltrones y van a ver a Emilio Gamboa, se va a enojar. Oye, Emilio, ¿te gustaría ser presidente del PRI? Yo, si estoy recontento aquí en el Senado. Sí, claro. Oye, tienes razón, Carlos. ¿Para qué lo van a sacar del Senado? ¿Para ir, que vaya a sufrir? Estoy bien contento en el ¿Y Senado. tú crees que Beltrones de veras renunció? No, lo renunciaron. No. Esto está instrumentado desde que aceptó el cargo, perdóname. Y pues, luego le pasó que perdió contra el PAN y dijo, es un buen momento para salirme porque si no, no la agarra porque él quiere ser presidente. ¿Para qué nos hacemos tarugos? Así es. Oye, ya me tengo que ir, porque no me ha llegado mi moche y ya no estés fregando porque Peña te está oyendo, ya regresó de Cuba. Aunque me oiga Peña, ¿qué? Yo voté por él. Y yo cargo con el mal. Que escuche, yo cargo que votó con por el él. dividendo. Que escuche, que votó por cargo él. con el dividendo de haber votado por él. ¿Sí? Pero yo reconozco mis errores. Don Pedro, gracias. De nada, mi estimado Joaquín. Bueno, ya. Ya, ¿para qué les sigo, no? Ya. Estos así son a esa edad, ¿verdad? Violentos, agresivos. Es la ventaja de la tercera edad. Que nos No, usted está en la cuarta, ya. Que nos respetan. Voy a llegar a la cuarta, no me molestes, no me fastidies. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Mario Rafael de Cárcer, Partido Acción Nacional, tu conclusión, tu comentario final. Aquí concuerdo con don Pedro, ¿no? No friegues porque me va a volver a decir Joaquín, ya. Cálmate tú también. No, porque eres el más... El más decente. Confesar mis nombres son Carlos, José y Lucentes. Ya. Con don Carlos. En cuanto a lo que comentaba el compañero, el artículo 9 habla de la reunión y la manifestación de ideas. El artículo 6 constitucional habla de la libre expresión y de acceso a la información. Entonces, no hay que confundirnos ahí. Al principio dije que... Es la manifestación de ideas, el 6. De la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, es el 9. Bueno, ya después. Mañana tenemos otro programa. Mañana hacemos otro programa. Sí, Estamos en las conclusiones. Ya, adiós. Gracias. Tu conclusión. Para poder llegar. Tu conclusión. Sea uno u otro es derecho Ya constitucional. tu comentario final. A ver. Bueno, el comentario final Ahí está. es en cuanto a la cantidad de horas hombre que se pierden ¿O mujer? ¡Ay, tenía que salir! Bueno, horas persona Qué que se bonito. pierde por las personas que no están dentro de una manifestación como tal y que se les está vulnerando de alguna forma el artículo 11 que habíamos hablado de libre tránsito, ¿no? Que no pueden llegar a la oficina, que no pueden llegar a alguna actividad recreativa, cuestiones de ese tipo y que las pierden por las manifestaciones. Por eso pusimos la propuesta que yo sigo viendo que fue la única propuesta que se puso sobre la mesa, Sí, que es pues, reglamentar las marchas en la Ciudad de México. Esa es la A ti, oye, te voy a decir propuse una otras cosa. cosas también. A ti te voy a seguir invitando. A ti te voy a seguir. A los demás ya no. Ni a don Pedro. Colipnia Romana, conclusión. Gracias, Nino. Bueno, pues mi, digamos, propuesta es, sí, la libre reunión, la libre manifestación, sobre todo el derecho de la gente a trabajar, el derecho a la gente a tener sus negocios, a tener sus pequeños changarros, ¿era? ¿O Fuentes de empleo. fuentes de empleo. Es muy importante. Es vital. Este país lo que necesita es gente que produzca. Pero también, y por algo está en el número 1, el número 2, el número 3, los otros artículos que no se están garantizando. Para empezar, no puedes tú poner ni siquiera en duda la vida de cualquier manifestante a la hora de reprimir, a la hora de frenar cualquier manifestación, sea de ideas, sea en una marcha, sea de cualquier forma. No puedes tú atentar contra el uno de la Constitución, que es el derecho a la vida. Y lo que te repetí en Oaxaca, a mí me tocó con estos ojos ver las tiendas Liconza, Diconza vacías.
y no estaba cerrado ni el centro ni las carreteras. Entonces, Ya las habían saqueado los manifestantes probablemente. No la interrumpas, es una mujer. No seas. Oye, qué barbaridad, qué falta de respeto. Estamos en el programa de Nino Canún, Nino. Aquí se puede Así es el PRI. manifestar libremente, Nino. Si no, ahorita hacemos una marcha. entonces, ¡Ya! por supuesto que el secretario Meade debe garantizar que esas tiendas estén abastecidas, pero se tiene que hacer siempre, no nada más cuando está cerrado Oaxaca. Y Muy bien. somos compañeros, Ya, adiós, gracias. somos compañeros. ¿Ah, son compañeros? Son del mismo partido. ¡Ay, no! ¡Ay, ella salió! Yo espero que sí, porque hace rato se andaba deslindando. Yo espero Así están las cosas en el PRI, ¿no? Ay, yo espero que sí. Pero Priista ya- vergonzante. Muchas Pero gracias. jamás me voy a arrepentir de lo que he hecho. Muy bien. Yo no. Irak López Dávila, movimiento no sé qué. Gracias. Movimiento Progresista, Nino, Entre Puebla, paréntesis, Pedro PRD. y todos. No lo hagas partido. Vamos a hacer un partido. A ver. Me parece que se están midiendo los costos de las marchas. Yo diría, pues que se midan los costos, que se contabilicen de las malas decisiones, de las malas políticas, de las malas propuestas, simplemente por no escucharnos, por no vernos, por no escucharnos, no oírnos. Y eso es lo que me parece que este país necesita. Llegó el momento de la conciliación, llegó el momento de la concordia. Vale la pena que en el tema, por ejemplo, de la educación nos escuchemos y hagamos una verdadera reforma de salud. Yo creo que sí. Vale la pena que otra vez nos sentamos en una mesa todos los actores y hagamos una verdadera reforma educativa. Sí, porque creo que las marchas que ya se debatió, que se necesitan, que son posibles y que son posibles gracias a nuestros derechos, son el resultado precisamente de que no hay avenidas, canales, lugares donde haya una verdadera participación ciudadana. Si existieran estos elementos para que la ciudadanía pudiera participar, no habría marchas. Pero nada más con esto concluyo. Nada más Están con en esto el papel. concluyo. Vamos a hacer una constitución, van a hacer una constitución en la Ciudad de México. Que lo sabe. La partidocracia y algunos designados por dedazo. Y la ciudadanía Y un independiente. no está participando, un bombero con votos del gobierno. En la ciudadanía no está participando. ¿Qué va a pasar si esa constitución no sale bien? Pues yo creo que nos vamos a manifestar y a lo mejor hasta vamos a marchar por no haber canales de participación ciudadana. Mucho gusto, muchas gracias, Marco Antonio Cruz. Gracias. De tu conclusión. Gracias. Sí, pues nosotros consideramos que el diálogo ya no es una opción, sino que es urgente que se haga un diálogo para poder terminar con esta situación. Y también la única situación como se va a poder dar fin a las marchas es que tenga un gobierno para el pueblo y que verdaderamente se legisle para el pueblo, no para el gobierno. Y dejaría únicamente una pregunta para nuestros compañeros del PRI que decían que siempre y cuando las manifestaciones sean pacíficas. Todas las manifestaciones que han sido pacíficas y siempre ha habido fuerza, ¿no? Siempre se ha utilizado a la fuerza, como pues por ejemplo en Atenco pues también se están viendo actos violentos. Esos eran priistas, no digas eso. Entonces, pues dejaría esa pregunta únicamente. Es los moches, ya le dije que no, que eso no, porque es de los priistas. ¿Los de los delegados? Atenco, no pones No, atención. perdón, es que oí moche. Luis Figueroa. Dije, Gracias, Nino. delegado. Gracias, Nino. Bueno, yo le recuerdo aquí al compañero del PRD que efectivamente hay muchas causas justas, pero también hay grupos radicales que se infiltran, hay que decirlo. También hay muchos, ha habido muchos saqueos, ha habido mucha delincuencia también en esas marchas. Yo coincido en que debe de haber más causas a la participación ciudadana, Nino. Mientras más causas haya en los gobiernos federal, local, etcétera, habrá más vía política. Hagamos más política. Yo invito aquí a don Carlos, con todo respeto, que no don Pedro, a que no hablemos mal de los políticos en general. Si tiene algún señalamiento, hay que hacerlo. Hagámoslo. Yo lo invito a que lo hagamos. Pero no podemos hablar en general. Creo que debemos dignificar a la política, debemos de dignificarla. Y en cuanto al tema de las marchas, creo que será fundamental llevar a cabo un planteamiento y una regulación donde se garanticen los derechos de todos, de quienes tienen una causa justa que manifestar, pero también quienes tienen derecho a un libre tránsito en su país y en su ciudad. Luis, muchas gracias. Gracias.
Gracias, Nino. Pedro Núñez, conclusión. Muchas gracias. No. ¿Por qué no? Derecho de réplica. Bueno, vamos a las conclusiones. No, yo quiero. Concluimos. Yo quiero. Sí, no, está bien, ya vamos. Yo quiero nada más recalcar y mantener en la mesa el tema de que efectivamente la manifestación, todos tenemos el derecho a la manifestación, ¿no? Y ahí estamos absolutamente todos de acuerdo. Por alguna razón, en algún otro momento, alguno de nosotros se podría manifestar por cualquier decisión de política pública que fuera en contra de nuestros derechos, pero siempre cuidando el libre tránsito y todos estos aspectos que ya se han mencionado aquí. La realidad es que también creemos, o en lo personal, que las manifestaciones deberían de poder ser un poco más efectivistas, ¿no? Es decir, hubo hace algunos años en Puebla una marcha en contra de un gobernador, no pasó nada. Hubo una marcha en la Ciudad de México en contra de la criminalidad, fue descalificada por las autoridades en turno. Ha habido infinidad de marchas en el país y no pasa nada. Y efectivamente, lo único que pasa es que nos afectamos todos, ¿no?, como ciudadanos. Ejemplos en el mundo hay montones. Los cacerolazos de Argentina en la década de los 90 del siglo pasado provocaron la caída de 2 o 3 presidentes allá. París lo cierran. París lo cierran. ¿La leche o bajan la Los sindicatos de agricultores en París, efectivamente en Francia, son tan beligerantes, tan defensivos pues, de sus intereses, que lo logran. Nosotros no lo estamos logrando, entonces que las manifestaciones no queden en el aire sería algo maravilloso, y también sería algo maravilloso que hubiera una mejor planeación de las autoridades y que, bueno, ciertas dependencias pues no tuvieran que estar tan concentradas en la Ciudad de México para que tampoco tuviera todo mundo que venir para acá. Y sobre todo que se resuelvan los problemas. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Joaquín, qué gusto. Muchas gracias. Oiga, don Pedro, a ver si viene para la próxima, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado. Siéntate tantito. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y lo que siempre hemos dicho, cuando son las campañas políticas, les pedimos a los candidatos que cuando sean gobernantes nos escuchen, aunque no resuelvan, pero que nos escuchen. Esa es la pena, que nunca nos escuchen. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.